Bueno, buenos días a todos. Yo soy Manuel Chepi y voy a estar facilitando este track de planificación, productividad y costos, en el que vamos a ver a través de dos presentaciones, una de Lorenzo Preve y otra de Ignacio García Torres, cómo independientemente de la aleatoriedad, los riesgos y los entornos cambiantes, sigue haciendo sentido la presupuestación, proyección y planeamiento, y cómo hay herramientas que pueden contribuir a la eficiencia en la asignación de recursos en lo inmediato, habida cuenta de esa aleatoriedad. Con eso, seguimos con la placa y nuestro primer orador va a ser Lorenzo Preve, quien nos va a hablar de la planificación en tiempos de incertidumbre. A Lorenzo no lo voy a presentar porque ya fue presentado en la primera exposición que nos dio. Así que sin más, Lorenzo, te paso un poco el testigo y cuando quieras lanzás. Gracias, Manu. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, por suerte. Hola, Nacho. Les comparto pantalla. Bueno, ahí estoy. Bueno, entonces, a ver, acá vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de otra cosa completamente distinta respecto de lo que veníamos hablando. Bueno, no completamente distinta, vamos a hablar de algo relacionado. Y vamos a tratar de entender qué es esto de planificar en entornos tan inciertos o en tiempos tan inciertos. Es interesante porque solemos tener la tendencia de pensar que la incertidumbre es algo que nos pasa en la Argentina, ¿no? Cuando yo le digo a la gente que me dedico a gestionar riesgos e incertidumbre, la gente me dice, y claro, viviendo en Argentina. Y yo después les digo, sí, pero... Y claro, cuando empezás a dar ejemplos de incertidumbre y de riesgos, te das cuenta que Argentina tiene incertidumbre y tiene riesgos, pero la realidad es que hoy cuando empezás a mirar el mundo, hay una incertidumbre, hay unos temas de riesgos de lo más interesante. Hablábamos antes de Brexit. ¿Cuánta gente se imaginaba la salida de Inglaterra de la Comunidad Económica? Dentro de pocos días tenemos elecciones en Estados Unidos y hay grandes discusiones respecto de qué va a pasar si gana uno o si gana el otro. En fin, me parece que hay, y sin irnos a Asia con todos los temas. Así que, nada, simplemente creo que es la incertidumbre y el riesgo están acá para quedarse. Me gustaría tratar de pensar estas cosas en términos de logística y de supply chain. Entonces, vamos a compartir algunas ideas acá. Esto me parecía una imagen que daba cierta idea de temas de riesgo o de incertidumbre en temas de logística, transporte, supply chain, etc., ¿no? Y uno por ahí la pregunta acá es, ¿que esto es riesgo o es incertidumbre? La Real Academia dice que riesgo es contingencia o proximidad de un daño, y que incertidumbre es falta de certidumbre. Lo cierto es que tampoco parecía que el día de la incertidumbre no tenían tantas ganas de andar buscando definiciones, pero si se fijan, me parece que en ambos casos, en ambas definiciones, te diría, estamos hablando de alguna variación respecto de lo esperado. Parecería que a riesgo le ponen una connotación más negativa, por eso se hablan de daño, pero en ambos casos es diferencia o variación con respecto a lo esperado. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo esperado en una empresa? El presupuesto, el planeamiento, el presupuesto. El año que viene pensamos tener este presupuesto, y bueno, el riesgo, la incertidumbre es lo que nos puede correr respecto de este esperado, que es el presupuesto. Entonces, hablemos un minuto del presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? ¿Saben? El presupuesto, para mí, cuanto más lo pienso, más estoy convencido de que lo tenemos que pensar como un subproducto del planeamiento estratégico. Si quieren, como el destilado financiero del planeamiento estratégico. Así que si llevo este razonamiento un poquito más allá, debería decir que no deberíamos tener un presupuesto si no hay un planeamiento estratégico.
salvo que estemos hablando del presupuesto de pintura de la pared. Pero no debería haber ningún presupuesto que no venga de un planeamiento estratégico. Ahora, planeamiento implica futuro, y futuro implica incertidumbre. La realidad es que el futuro es necesariamente incierto. Y esto me lleva a pensar, ¿a qué plazo tenemos que pensar? ¿A qué plazo tenemos que planear? Ustedes estarán pensando, bueno, ¿por qué la distinción? Van a ver que es importante. Y el tercero es a qué plazo presupuestar. Hace un par de años un amigo que trabajaba en Nokia me mostró cuántos teléfonos celulares pensaba vender Nokia en el año 2018 y el año 2019. Y eso venía del presupuesto a 10 años que habían hecho del año 2007, 2008, 2009. Y la pregunta es, ¿habrá sido importante? ¿Habrá valido la pena ese trabajo de presupuestación? Cuando ustedes les preguntan, ¿cuánto vas a vender el año que viene? ¿O cuánto vas a vender en 2028, 2029, 2030? ¿Realmente se sienten capacitados para dar un número ahí? Y ustedes estarán pensando, bueno, pero tengo que planear, tengo que tener algún... Es cierto, pero ahí me parece que está la diferencia entre pensar, planear y presupuestar. Una cosa es pensar, otra cosa es planear y otra cosa es presupuestar. Fíjense, si tenemos un mundo incierto por delante, ¿cómo podemos hacer presupuestos donde ponemos números? Números, y acá hay un término medio, el término determinístico. ¿Qué es determinístico? Determinístico es el número. El año que viene voy a vender 4.557 unidades. Eso es un número para muchos. Ahora, los voy a desafiar. No es un número. La venta del año que viene no es un número. Ustedes el año que viene no van a vender 100 unidades. 100 unidades es en todo caso el valor esperado, o el valor prometido, o en todo caso el valor más probable. Siempre el número futuro es técnicamente lo que llamamos el momento de una distribución. Una distribución de probabilidades tiene momentos. La media, la mediana, el percentil 25, el percentil 75, el percentil 50. El valor más probable, está en la moda. Acuérdense de su clase de estadística favorita hace unos años probablemente. Cualquier valor futuro no es un número. Es una distribución de probabilidades y nosotros estamos eligiendo mostrar un momento. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de eso. ¿Cuánto vamos a vender? Vamos a vender 100. Ahora, una cosa es decir 100, el número. Otra cosa es decir una distribución uniforme, entre 80 y 120 con la misma distribución de probabilidades. Una distribución triangular, entre 80 y 120, pero con mayor probabilidad en 100 y probabilidad que va decreciendo a medida que me alejo del valor esperado. O una distribución, como por ejemplo puede ser una beta o una normal. O eventos que ocurren o no ocurren. Gana Trump, gana Biden. ¿Sí? ¿Sale la ley? No sale la ley. ¿El producto es un éxito? El producto no es un éxito. Fíjense, cualquier valor que hagamos a futuro siempre es una distribución de probabilidades. Lo que pasa es que nuestro proceso de presupuestación y de planeamiento tiene incorporado si quieren, algún tipo de sesgo psicológico de que tenemos que poner un número. No le decimos a alguien, te paso a buscar entre las 7 y las 7:30. Le decimos paso 7:15. Y está medio sobreentendido que por ahí no llego 7:15, por ahí llego un poco antes, por ahí llego un poco después. Decimos voy a vender 100 unidades, y hay una especie de que esté sobreentendido de que por ahí vendemos 95 o por ahí vendemos 110. Pero ahí empiezan todos los jueguitos después, todas las mañas que tenemos cuando presupuestamos, que si le digo a mi jefe este valor, o que me llaman allá y me dicen, necesito que me vendas un programa de finanzas. Perfecto, ¿de qué tema? Del que quieras, me tengo que gastar el presupuesto. Claro, estaba presupuestado, lo
Hablamos de riesgo e incertidumbre. ¿De dónde viene esta incertidumbre? ¿De dónde viene el riesgo? Viene de factores de riesgo, factores de incertidumbre, que van a afectar nuestro planeamiento, van a afectar nuestro presupuesto. Fíjense, factores financieros. Si el dólar se va a 125 el año que viene, voy a vender distinto que si el dólar se va a 200 o si el dólar queda en 97. Claramente. Si la tasa de interés sube más de lo esperado o menos de lo esperado, va a afectar mis números. Si me devuelven o no me devuelven la plata que le di de crédito a mis clientes, si mis clientes me pagan los créditos a tiempo, si los bancos tienen liquidez para prestar o no. Cuestiones operativas, la calidad de mis productos. En el caso de ustedes, podría ser, por ejemplo, el mantenimiento de las rutas, el mantenimiento de las vías del tren, la capacidad o no de que los aviones vuelen o dejen de volar con determinadas cargas, la eficiencia operativa de los puertos, temas de recursos humanos. El supply chain es uno de los riesgos que las empresas permanentemente están pensando, ahora lo vamos a ver. Riesgos de seguridad, ciberataques. Otros riesgos son los estratégicos, que son un poco los que vimos en la primera charla hace un ratito. Cambios demográficos, generacionales, tecnológicos, aparición de nuevos competidores. Resulta que antes yo transportaba y ahora apareció una compañía que transporta por drones y yo no la vi venir. Factores climáticos, huracanes, terremotos, pandemias, ahora que estamos con la pandemia. Temas de compliance, corrupción, acoso. Les diría que hoy este es una de las disciplinas que está en gran auge. Mañana tengo una conferencia internacional que dura 2 días de compliance con gente que viene de todo el mundo, y hoy esto lo están viendo todo el tiempo, deben tener el mail lleno de conferencias de cosas de compliance que aparecen. Riesgos políticos, expropiaciones, cambios de reglas. Ustedes esto lo vivieron cuando para llevar algo a Uruguay tenían que ir por otros lados porque el camino estaba cortado en Gualeguaychú, por ejemplo, por un riesgo político indirecto, que era a raíz de una cuestión de los gobiernos, la sociedad de Gualeguaychú tomó una medida que afectó el transporte, por ejemplo. Fíjense la cantidad de factores de riesgo, y todos tienen etcétera, por supuesto. Cuando hacemos el mapa de riesgo de una compañía, normalmente tenemos entre 70, 80, 90 riesgos a considerar. Antes de seguir con la idea, quería mostrarles 2 estudios que se hacen todos los años, que muestran cuáles son los principales riesgos. Uno lo hace Allianz. Este es un estudio que Allianz hace con entrevistas a sus principales clientes y asociados, y lo muestra generalmente a fines del año anterior, o sea, el del 2020 se mostró a fines del 2019. Fíjense qué interesantes los primeros 20 riesgos. Ciberincidentes, o sea, riesgo de ciberataque. Ahora fíjense el segundo, interrupción del negocio, y fíjense lo que dice entre paréntesis, incluyendo la disrupción del supply chain. Ya lo tiene. Hace un tiempo hablaba con el director de una gran empresa de logística y le decía, mira esto, vos sos el riesgo número 2 en el mundo. Vos sos parte de esa cadena. Cambio de legislación, regulación, en fin, acá hay una cantidad, pero fíjense acá, en el riesgo número 17, la posibilidad de una pandemia. Esta pandemia ya en el mapa de riesgo que proponía Allianz a fines del año pasado ya estaba. Otro estudio que se hace, bastante interesante, parecido a este, un poquito distinto, es el de un World Economic Forum, que dice cuáles son los 20 principales riesgos. Los 10 principales riesgos del 2020. Y los separa por probabilidad y por impacto. Fíjense que el análisis es un poco distinto. Esta es gente más de gobierno, más de think tanks. Pero fíjense, habla de temas de clima, habla de biodiversidad, pero aparecen cosas interesantes como, por ejemplo, aparece acá de vuelta la posibilidad de enfermedades tipo pandemia. De vuelta me aparece una enfermedad tipo pandemia. Y el año pasado, o sea, este año, perdón, pero estudiando a partir de, ya esto de ingeniería reversa, a partir de la crisis, de la pandemia, empecé a mirar y encontré este estudio. Este es un estudio que se hace
lo hace un grupo que se llama Global Preparedness Monitoring Board. Este es un estudio que fue refrendado por la Organización Mundial de la Salud y por el Banco Mundial, o sea que es algo que la gente había visto, donde en sus primeras páginas habla de que el mundo está esto fue publicado, perdón, fíjense acá, septiembre de 2019, ¿lo ven? Habla de que el mundo tiene un riesgo agudo de una pandemia devastadora a nivel global y regional. Y después en la página 27 habla de una enfermedad que se va a difundir rápidamente, que va a ser letal y que va a ser un patógeno que afecta a la respiración. O sea, en septiembre de 2019 este grupo de médicos, con la anuencia de alguna manera del Banco Mundial y del World Economic, de la Organización Mundial de la Salud, ya habían previsto la posibilidad de esta pandemia. Sin embargo, lo que es interesante es, fíjense la cantidad de fuentes de análisis de riesgo que hay y lo poco que lo pensamos, lo poco que lo estamos mirando, lo poco que lo estamos siguiendo. La OMS sabía de esto porque había participado de este estudio en septiembre. Sin embargo, cuando llegó la famosa crisis en China, parecía que le apareció de golpe y no estaba preparado. Es una cuestión de estar preparados. Para estar preparados hay que tener alguna metodología. Si ustedes estuvieran en alguno de estos barcos, ¿estamos de acuerdo que estarían preparándose para la lluvia y para la tormenta? Están anclados, por lo tanto no estarían muy preocupados por lo que les pudiera pasar, pero seguramente se abrigarían, cerrarían las escotillas. ¿Por qué? Y porque están viendo. Miran el cielo, miran el barómetro, y acá lo que veo es que se viene un mal tiempo. Bien, este se viene un mal tiempo que está haciendo la gente en estos barcos es lo que tenemos que hacer nosotros con respecto a los riesgos. ¿Por qué? Porque los riesgos no ocurren porque sí. Hay factores que los gatillan y el nombre de estos factores es determinantes. Tenemos que identificar y seguir sistemáticamente los determinantes del riesgo. Así como el navegante mira sistemáticamente el barómetro y mira el clima para ver cómo va a estar el tiempo y no encontrarse con la tormenta sin darse cuenta, nosotros tenemos que estar mirando el barómetro y estar mirando las tormentas para verlo a tiempo. Es el seguimiento sistemático de los determinantes de los riesgos. Para dar un ejemplo muy sencillo, en ferrocarriles, por ejemplo, un clásico riesgo es el riesgo de descarrilo. ¿Sí? Ahora, el descarrilo de un tren no ocurre porque sí. Hay varios determinantes. Cuando hace mucho calor, la vía se deforma, se rompe, hay una disrupción en la vía y aparece la posibilidad cierta de un descarrilo. Ahora, eso ocurre con temperaturas altas. Eso ocurre cuando llovió mucho y el piso está más flojo. Eso ocurre cuando el tren anda a mucha velocidad. Eso ocurre cuando las vías están deterioradas. Fíjense todos los determinantes de descarrilo de tren. Entonces, es claro que si tengo vías malas, día de calor, lluvia que aflojó el piso y trenes que andan rápido, la probabilidad de descarrilo es altísima. Es mejor que vaya mandando ya la grúa para arreglar. Ahora, si tengo vías buenas, el clima está bueno, el suelo está bueno, etc., entonces la probabilidad de descarrilo baja muchísimo. La devaluación de una moneda tiene sus determinantes o no. No son necesariamente siempre los mismos. La devaluación del peso uruguayo depende del turismo, la devaluación del peso argentino depende del nivel de reservas, que a su vez depende de la confianza del público, que a su vez depende del nivel de emisión. Pero lo sabemos. El tema es dónde lo ordenamos todo. Es clave. Cuando hablamos de presupuesto, normalmente tiene una forma parecida a esto. Esta es la representación gráfica de un presupuesto. Tengo dos ejes, tengo tiempo en uno, tengo plata en el otro, y esa línea verde es el flujo de fondos esperado, es el destilado financiero de mi presupuesto. ¿Saben qué? Lo único que sabemos de ese flujo de fondos es que no va a ocurrir. Eso es lo único cierto. ¿Por qué no va a ocurrir? Y bueno, porque hay una cantidad de riesgos a futuro que van a hacer que ese es nuestro esperado. Ahora, lo que va a pasar es que vamos a andar en un rango que probablemente si le ponemos un poco de voluntad al análisis y a la planificación, lo podamos definir. De alguna manera ustedes podrían decir que las distribuciones de probabilidades del flujo de cada año tiene esa forma dibujada así a mano, pero probablemente podamos decir algo parecido a eso. Sí, efectivamente, podemos decir algo parecido a eso. Ahora,
Interesante para pensar, se los dejo nomás. Cuando pensamos en el flujo de fondos esperado, normalmente no pensamos en otro flujo de fondos, que es importantísimo, que es el prometido. ¿Cuál es el flujo de fondos prometido? El que yo le prometí al banco para repagarle la deuda, el que yo le prometí a mis costos fijos, pagar salarios, pagar alquileres, el que le prometía a mi inversión en capital de trabajo, en la necesidad operativa de fondos, como se suele llamar. Y todo eso, ese prometido, ese no depende de que si el tipo de cambio, de que si no el tipo de cambio. Yo al banco le tengo que pagar igual. No, mira, ¿sabes qué? La soja bajó un poquito, no te puedo pagar. Y si el flujo de fondos esperado por los eventos baja de un determinado valor, tengo un potencial default. Y estaría bueno que este análisis se haga cuando se planifica. Los riesgos hay que definirlos y hay que medirlos. Cuando medimos los riesgos, normalmente tenemos este instrumento que se llama mapa de calor, donde cada puntito es un riesgo, y cada riesgo puede estar más cerca del origen, o sea, más en la zona verde, o más en la zona roja, más lejos del origen. Todo lo que está más cerca de la zona verde son riesgos de baja probabilidad y bajo impacto, y todo lo que se va para el otro lado es mayor probabilidad y mayor impacto. O sea que definición de los riesgos. Y después hay un último punto, que es el de mitigar los riesgos. Para mitigar un riesgo lo que tengo que hacer básicamente es o le bajo la probabilidad, o le bajo el impacto, o hago una combinación de ambas. Y frente a los riesgos, y pensando en la mitigación, tengo 3 estrategias básicas. Una es transferirlos. ¿Qué quiere decir transferir el riesgo? Se lo transfiero a un tercero. Para esto, además de medir el riesgo, de conocerlo y medirlo, tengo que tener un mercado que esté dispuesto de una manera eficiente a recibir mi riesgo. El clásico ejemplo es el seguro, la compañía de seguros que toma nuestro riesgo de accidente, por ejemplo. La otra que es asumir el riesgo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir asumir el riesgo? Y asumir el riesgo quiere decir, voy a hacer esto y voy a asumir que tiene un determinado riesgo. Ahora, ese riesgo que voy a asumir, tengo que estar preparado para asumirlo. Cuando decido escalar el Everest, estoy decidiendo una estrategia riesgosa y tengo que estar preparado para asumir riesgos de clima, riesgos de cuestiones de salud, riesgos de mal tiempo, riesgos de frío, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y tengo que estar preparado para poder hacerlo. Y la otra es simplemente evitarlo. No, mira, a mí no me gusta el frío. Bueno, entonces no escales el Everest. ¿Para qué te vas a meter en eso? 3 grandes grupos de herramientas: las coberturas operativas, las pólizas de seguros y los instrumentos derivados. Esto es, simplemente las menciono, no voy a hacer ningún desarrollo porque Manu me va a matar por los tiempos, así que simplemente las planteo. Después en las preguntas, si hay alguien que quiera conversar de esto, con mucho gusto lo ampliamos. Entonces, como para ir cerrando, el planeamiento estratégico no lo podemos hacer sin considerar los riesgos y las oportunidades. Es fundamental. Ahora, algunas ideas. No existe una empresa que no tenga riesgo. Todas las empresas tienen riesgo. De hecho, podríamos definir una empresa como una entidad que genera valor para sus stakeholders a partir de su capacidad de asumir riesgos. Y es importante entender que todos los negocios tienen sus riesgos asociados. Acá no se trata de no tomar riesgos, se trata de planificar esos riesgos en mi modelo de negocios. Acá aparece una frase muy linda. Todos ustedes habrán escuchado hablar de Alfredo Barragán. Alfredo Barragán es un expedicionario argentino que intentó con éxito probar que Cristóbal Colón podía no haber sido el primero en llegar a América cruzando el océano. Y construyó una balsa con tecnología anterior a Cristóbal Colón, y subió a la balsa con 5 amigos, 4 amigos, creo que eran 5 en total, 5 o 6, y se vinieron flotando desde Europa hasta América. Y él da muchas charlas y cuenta su aventura y dice: yo no soy un aventurero, yo soy un expedicionario. Y la diferencia es, el aventurero sale al mar a ver qué va a pasar, mientras que el expedicionario sale al mar ya sabiendo lo que va a pasar. Y nosotros muchas veces somos aventureros y muchas veces somos expedicionarios. Entonces me parece que es importante entender, los negocios tienen su riesgo asociado, y si yo esos riesgos ya los tengo planificados y estoy preparado para asumirlo, la probabilidad de éxito aumenta mucho. Esto es una tarea de todos, no solamente este es Carlitos que se dedica a la gestión de los riesgos. Hay que crear una cultura en la organización,
una gestión integral de riesgos. Es importantísimo seguir los determinantes para anticiparnos, y hay que pensar los mitigantes cuando se identifican los riesgos, no cuando ocurre. O sea, pensar el Business Continuity Plan de pandemia en el mes de mayo de este año, bueno, es mejor que nada, pero mucho mejor hubiera sido haberla pensado cuando pensamos en riesgo de pandemia. Lo que hizo Corea del Sur, por ejemplo, que en el mes de diciembre hizo un planeamiento, hizo un análisis integral de cómo debería portarse el país en caso de venir una pandemia respiratoria desde China, que de hecho Corea lo estaba esperando. Fíjense, interesante. Ahora, ¿por qué pasa esto de que en realidad está todo tan lógico y sin embargo no hacemos esto? Y acá me parece que hay una viñeta de Snoopy que a mí me parece que es muy buena para esto. Fíjense, Charlie Brown le dice, Snoopy, un día nos vamos a morir. ¿Y qué le dice Snoopy? Cierto, Charlie, pero todos los otros días no. Snoopy, un día va a venir una pandemia, un día ese camino se va a romper, ese tren va a descarrilar, esa máquina se va a romper, ese cliente no nos va a pagar. O un día van a venir los robots y van a permitir una nueva... Sí, Charlie, pero ¿para qué te vas a complicar? Todos los demás días no. Eso explica, por ejemplo, por qué el piloto del Chapecoense salió con menos combustible. No pasa nada. Siempre salgo con menos, no pasa nada. Entonces yo los invito a ser un poco más Charlie y un poco menos Snoopy, ¿no? Algunas ideas finales. Piensen a largo, planeen a mediano, pero presupuesten a corto. ¿Para qué van a andar haciendo cuánto va a costar el litro de nafta o de gasoil en el año 2027 en sus camiones? Si no sabemos cuánto va a haber el año que viene. Ahora piensen a largo, ¿voy a seguir necesitando camiones? Planeen a mediano plazo y presupuesten a corto. Presupuesten valores probabilísticos, permitan la distribución de probabilidades, no la eliminen, no nos mintamos. Llego a las 7, no, llego entre 7 y 7 y media. ¿Sí? Y planeemos en base a que llego entre 7 y 7 y media, no a que llego a 7 y cuarto. Incorporen los riesgos a su planeamiento, que es una forma de decir lo mismo. Sean conscientes de los flujos prometidos. Si me paso de las 7 y 20, nos perdemos el partido, seamos conscientes de eso. Gestionen los riesgos de su negocio y de alguna manera sean más exploradores y menos aventureros. O si quieren, démosle un poco más de bolilla a Charlie y un poquito menos de bolilla a Snoopy. ¿Sí? Bien, Manu, te devuelvo la pantalla, te devuelvo la palabra y creo que las preguntas las hacemos todas juntas después de Nacho, ¿no? Y después hay un tiempo de Q&A. Gracias, Tano, la verdad que muy interesante, muy bueno, y con eso pasamos a la segunda charla, que la va a dar Ignacio García Torres. Nacho es licenciado en Administración de Empresas, tiene un posgrado en Logística y en Desarrollo Directivo, y su experiencia profesional pasa por 12 años en la industria logística, en compañías como Walmart, Andriani y Kuehne+Nagel, y hace 10 años se desempeña en emergencias, inicialmente en el área comercial, y actualmente se metió bien en la cocina y en la trinchera como director de operaciones y servicios. Hoy no se puso el casco, pero normalmente lo usa. Nacho nos va a contar un poco cómo ellos en emergencias, usando herramientas y aplicaciones tecnológicas, pudieron en cierta forma domar la incertidumbre que ellos tienen en el planeamiento de sus recursos, que definitivamente los necesitan para atender situaciones críticas donde está en riesgo la vida de sus clientes, en cierta forma. Con esto le paso la pelota a Nacho para que nos cuente un poco qué es lo que ellos han hecho y cómo se han valido esas herramientas para poder domar esa tremenda incertidumbre que tienen con lo que les toca vivir todos los días. Nacho. Bueno, gracias Manu por la presentación y muchas gracias también por la invitación. Muy buena charla, Tano, también. Primero voy a compartir la presentación, así me voy guiando. Estamos.
Dígame por favor cuando la vemos todos, así ya... perdón. Ya se ve bien. ¿Ya se ve bien? Perfecto. Bueno, antes que nada, buenos días a toda la audiencia. El objetivo de la charla, o contarles un poco, es cómo nosotros hacemos todos los días la planificación de la demanda espontánea y cómo a través de la transformación digital que está atravesando la compañía, pasamos de una planificación histórica a una predicción en real time, digamos. Pero antes me parecía apropiado poder presentarles un poco la empresa, porque somos sapo de otro charco. Somos una empresa con más de 35 años de experiencia en la industria de la salud. Nosotros trabajamos en el ámbito prehospitalario dentro de la salud, que esto quiere decir que nosotros todos los servicios que damos los damos en el domicilio, no en un ámbito hospitalario o sanatorial. Brindamos una cobertura a más de 9 millones de personas en todo el país. Tenemos más de 4.000 profesionales en territorio y en promedio por año damos 3 millones de servicios. Estos 3 millones de servicios los podemos poner en dos grandes modalidades, que son los servicios programados y los servicios espontáneos. Yo me voy a enfocar específicamente en los servicios espontáneos, pero rápidamente les quería dar una visión de lo que son servicios programados para una empresa de salud. Podemos hablar de traslados sanitarios y especiales, que eso quiere decir que es toda la gente que uno lleva de su casa a los hospitales, viceversa, de otro hospital a otro hospital. Todo lo que tiene que ver con la industria del petróleo en Vaca Muerta, que eso para hacer otro track, digamos, toda esa logística de llevar a la gente en lugares tan inhóspitos como ese petróleo y minería. Toda la cobertura en todas las líneas ferroviarias, la internación domiciliaria, en donde acá la persona pasa a hacer su curación, digamos, en los domicilios, y hay que enviarle todos los servicios profesionales, el médico curador, el kinesiólogo, el fonoaudiólogo, los medicamentos. Bueno, después la entrega de insumos y medicamentos para todo el país y las áreas de cobertura. Pero bueno, vayamos al mundo espontáneo, que es lo que nos interesa. Nosotros, básicamente, los servicios espontáneos los vamos a agrupar en tres grandes pilares, que son los más representativos en términos de volumen. Uno es la emergencia o riesgo de vida. Esto quiere decir que desde que me llama a mí una persona a mi call center, yo tengo, por normas internacionales, entre 15 y 20 minutos para llegar al domicilio. Después tengo la urgencia médica, que la diferencia entre la emergencia es que si bien no hay un riesgo de vida, pero si yo no llego entre los 30 y 40 minutos, se me puede complicar y se me puede convertir en un riesgo de vida. Y después está la consulta médica a domicilio, que acá son patologías más banales, como puede ser vómitos, diarrea, problemas respiratorios y demás, que uno ahí tiene hasta 180 minutos para arribar al domicilio. Dicho esto, enfocándonos en los servicios espontáneos, todo se origina en un call center, digamos, que es donde arranca todos los servicios. Nosotros hoy, para darnos una idea de magnitud, recibimos unos 8.000 llamados, 7 por 24, y de esos 8.000 llamados, 3.650 son servicios espontáneos, es decir, yo todos los días levanto la persiana y me empiezan a entrar los servicios, de los cuales, para dividir entre los tres grupos que les hablé recién, 800 son de las urgencias, 350 son emergencias, y en lo que genera más volumen, que es la visita médica a domicilio. Yo ahora les voy a mostrar un video de cómo se origina, digamos, como vendría a ser el 911 de una persona tiene alguna urgencia, pero antes les quería contar una anécdota, porque nosotros como empresa, básicamente nuestra propuesta de valor, nosotros vendemos tiempo, es decir, en cuánto tiempo tardo en llegar al domicilio del paciente para solucionar el problema que tiene. Y si yo recién hablaba de tiempos de 15 minutos, 30 minutos, yo el año pasado estaba almorzando con un amigo, y yo lo veía mal, y le termino de preguntar, che, ¿te sentís bien? Y él me pone, sí, me dice, me siento bien, termina de decir esa palabra, se me desmaya, digamos, bueno, toda una situación, yo llamo a una ambulancia, en este caso la nuestra, y la ambulancia tardó 8 minutos. Yo les puedo asegurar que 8 minutos, para la persona que lo está viviendo, es una eternidad. Y uno lo ve de afuera y dice, no, 8 minutos, 15 minutos, como le dije, 20 minutos, te parece un tiempo lógico, pero bueno, para la persona que lo vive es mucho. Por eso nosotros como empresa, es muy importante la planificación de esa demanda espontánea y esos recursos de cómo lo movemos. Bueno, yo ahora espero que se escuche el audio en esto de Zoom,
pero es un video de 1 minuto, que los va a poner en situación de cómo se genera de momento cero un servicio. Dígame si se escucha por las dudas. Mi nombre es Andela, ¿en qué le puedo ayudar? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Te puedo pedir una ambulancia urgente? Tengo a mi abuelo convulsionando. ¿Cómo no? ¿Le pido el número de teléfono? 11 65 27 3505. Perfecto, es en la calle Ricardo Gutiérrez, 1423, una casa. Sí, sí, En la localidad de Olivos, entre Avenida Macri y Córdoba. sí. Bien, la asistencia está en camino. Lo que le voy a pedir, por favor, es que deje al paciente convulsionar en el caso que se pueda golpear con algo que lo corra. Y cuando el paciente deje de convulsionar, póngalo de lado por si vomita para que no se ahogue. Bueno, ¿Cómo se llama el paciente? Ortiz Agustín, ¿Qué edad tiene Agustín? 70 años. Perfecto, la asistencia está en camino. Espero que se mejore. Buen Bueno, día. gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, nada, bueno, esto es un poco cómo se origina el servicio del momento cero. Ahora, ¿cómo nosotros planificamos, o cómo planificamos? Porque después voy a contar cómo lo estamos haciendo hoy, pero cómo lo hacíamos, hoy siguen conviviendo un poco los dos modelos. Bueno, básicamente es en base a una proyección histórica con ajustes variables. Nosotros, como les dije, somos una compañía que tiene más de 35 años y tenemos todos los datos de esa transacción, por lo cual somos una empresa ya a partir de toda la transformación digital, que estuvo hablando un poco el Tano en la primera charla, somos datacéntricos, diríamos, para nosotros el dato, somos fan del dato, porque nos permite planificar y hacer proyecciones con más ajuste. Y básicamente nosotros la proyección la dimos en 3 grandes pilares. Uno es el forecast anual, como hablaba el Tano recién, que es una distribución de probabilidades, donde tiene una estacionalidad, verano, invierno, otoño, tenemos clientes, y tenemos tasas de uso de esos clientes. Es decir, para nosotros no es lo mismo la tasa de uso de un cliente como PAMI, que es persona, la edad etaria de esa persona es mayor, por lo cual tienden a tener más riesgo de vida, que un OSDE, que son todos más jóvenes y tienden a ser, tener que usar mucho menos el servicio. Y eso nos da un marco presupuestario, digamos. Después ya hacemos un forecast mensual, en donde hacemos un ajuste del periodo y vemos la tendencia, cómo se viene comportando, si el frío se adelantó o no se adelantó, porque para nosotros el frío es un ajuste de mucha variabilidad, y después llevamos un forecast semanal. Y acá voy a hacer más que nada foco en el AMBA, que es donde hay más volumen de servicios. Nosotros ahí ya hacemos un doble clic, tenemos mayor capilaridad, y ya aperturamos por zona, norte, sur, oeste, capital, por día, por nocturno, diurno, hábil, no hábil, por tipo de recursos. Con nosotros, si bien la emergencia se atiende con una multiplicidad de recursos, en función de la patología que presenta el paciente, y algunos ajustes sociales. Para nosotros no es lo mismo si esa semana está el día de la primavera, si juega la selección, si hay elecciones, si va a llover. Todas esas variables son muy sensibles a la hora de calcular nuestra demanda espontánea, porque todo hace que suba o que baje. Dicho esto, ¿cómo lo estamos, o qué estamos experimentando? Ahí, cuando decía el Tano en la presentación principal, la compañía ya hace más de 2 años está atravesando toda la transformación digital, donde hay todo un área multidisciplinaria, donde tenemos arquitectos, tenemos todo el tema Big Data con Data Science, analistas funcionales, que están transformando toda la compañía en todas las áreas. En el caso de la operación, entendiendo que el tiempo para nosotros es nuestra principal propuesta de valor hacia nuestro cliente, nosotros lo que le pedimos a ese grupo es cómo podemos planificar diferente la demanda espontánea, que es la que más nos cuesta, digamos, y la que más variabilización tiene en el día a día, y cómo podemos ser más eficientes a la hora de utilizar nuestros recursos, que hoy hay una persona empezar a usar algoritmos, inteligencia artificial, y demás cosas que estuvo hoy hablando el Tano. Bueno, la conclusión que nos dieron básicamente fueron 2. Una es un algoritmo predictor, que básicamente analiza en tiempo real los comportamientos de esa demanda, y luego de procesar los datos, gestiona los recursos necesarios. Todo esto lo hacemos en tiempo real. ¿Y cómo lo hace? Básicamente, el algoritmo tiene una entrada, un input, que, bueno, tiene muchas cosas, pero me enfoco en la fecha, hora, latitud, longitud, tipo de servicio, el grado de urgencia. El grado de urgencia es significar con qué complejidad me voy a encontrar para saber qué tipo de recursos tendría que mandar. Y como resultado, lo que te predice es en dónde, que eso se llama geohash,
si ven el mapa de la derecha, ven cuadrillas verdes, que esos cuadrillas son 1 kilómetro cuadrado, es decir, 10 cuadras por 10 cuadras, donde te va prediciendo con ventanas de 60, 90 y 100 minutos qué va a suceder, para uno poder ir moviendo y ir despachando el recurso más necesario, digamos. La realidad es que esto para nosotros es algo totalmente novedoso, porque obviamente lo que nos permite ser mucho más eficiente con todos nuestros recursos. Esto es un zoom de la cuadrilla que vimos recién, donde ven los colores de los globitos, es el tipo de complejidad que va haciendo. Y lo que tiene también este algoritmo es que lo que hablábamos del machine learning, el algoritmo va ajustando. Si en los próximos 60 minutos no pasa lo que quería yo que iba a pasar, lo ajusta para que los próximos 120 minutos, o los otros 60, ya lo tenga ajustado, y así va aprendiendo con todos los datos que tenemos, más lo que va pasando en tiempo real. Y la otra pata que le pedimos a este equipo era la parte de la asignación automática, la preasignación automática, que antes todas las variables de, che, ¿qué mando? ¿Mando algo que es lo ideal o lo posible? Lo ideal, tengo un riesgo de vida, tengo la ambulancia a 20 minutos, pero tengo un médico que con menor capacidad de acción, pero que no deja de ser médico, bueno, tengo que mandar lo posible. Entonces lo primero que mando es el médico. Todas esas variables que tiene que tener en cuenta a la hora de despachar un recurso, porque del otro lado lo que tenemos son vidas, digamos. Este sistema core que se está generando nos permite tener en cuenta esas variables, como también la productividad, los costos, qué es lo más barato para mandar, lo más rápido. Y después está todo el tema del monitoreo, porque como esta es una demanda que está viva, va evolucionando, o nos pueden cancelar, o la persona puede empeorar los síntomas y hay que reasignar, y hay que tener en cuenta todas esas variables, que antes eso lo hacíamos con un batallón de gente, y hoy estamos empezando a utilizar toda esta tecnología que les estuvimos diciendo. ¿Y qué vemos como beneficios? Bueno, nosotros obviamente desde la operación buscamos 2 grandes beneficios. Uno es lograr básicamente el tiempo de arribo, que cuando llegamos a domicilio, bajarlo, que es lo que nos permite mejorar la calidad del servicio. Y a nosotros nos está dando que estamos bajando en promedio unos 30 minutos, nos está dando el promedio, y lo otro que buscamos obviamente es ser más eficientes con los recursos en campo. Es decir, tener mejor productividad, hacer con los mismos más servicios, y después todo el tema de reducción de tiempo de viaje, que permite no tener que gastar tanto combustible, el tema de los móviles y demás. Bueno, todo eso es lo que se busca y es lo que estamos permanentemente metiéndole mucha fuerza, mucho foco y transformando la compañía, digamos, porque no solamente es digitalizar un proceso, sino tratar de hacerlo distinto, digamos, y apalancados en la tecnología. Y ya para terminar, siempre es una frase: la línea entre el orden y el desorden reside en la logística, depende de qué lado caes. Yo creo que la logística te da visibilidad, trazabilidad, y se tiene que transformar, porque la tecnología vino para quedarse. Así que bueno, nada, Manu, yo por mi lado muchas gracias, espero que les haya servido, y bueno, te paso la palabra, Tano. Manu, perdón. No, muy bien, la verdad que muy interesante, y la verdad que pensando en logística y pensando en un ruteo, lo de ustedes es un ruteo hiperdinámico, con un arco que se corre permanentemente, con lo cual todos los días se escribe la historia nuevamente, y todos los días ustedes tienen que ver cuál es la mejor forma de asignar esos recursos para poder atender a los clientes, teniendo en cuenta que no atenderlo por ahí significa una pérdida importante, ¿no? No es que no llega un paquete y uno le devuelve la plata. Acá es mucho más grave que eso. Hay mucha accesibilidad. Exactamente. Un poco atando lo que acabas de presentar y lo que presentó el Tano al principio, creo que, Tano, sería interesante que vos hagas una reflexión, si querés, haciendo base en el tema tecnológico y de algoritmos y de herramientas que presentó recién Nacho, en virtud de lo que vos hablaste antes, y ver, digamos, qué reflexión te merece eso. ¿Te parece? Sí, dale. Se me ocurren 2 cosas que a mí me parece que salen de lo que se dijo. La primera no está atada a la primera charla, sino a la de recién, a las 2 charlas que escuchamos recién, lo que yo dije de planear, pensar, pensar, planear y presupuestar. Fíjense, si yo hiciera el planeamiento detallado de todo el año en el negocio de Nacho, es imposible, porque el problema de Nacho sale
Ni siquiera es planear el día. El problema de Nacho aparece a las 11:22 que se infartó un tipo en Congreso. Ahora, esa presupuestación en el caso de Nacho, donde la incertidumbre es tan gigante, es cortísima. Por otro lado, lo que Nacho tiene es un pensamiento de largo plazo. ¿Cuántas ambulancias voy a tener que comprar? ¿Dónde tengo que tener bases operativas? Tengo que conseguir un algoritmo que me ayude a asignar recursos de manera eficiente. Eso es pensamiento de largo, eso no sale de un día para otro. ¿Cuánto tiempo habrán tardado en encontrar cómo hacer el algo, cómo conseguir a alguien que les haga el algoritmo? Porque si necesitas un contador, es fácil, un contador, acá, no sé, llamás a la consultora de contadores que se te ocurra. Ahora, conseguir a alguien que nos haga un algoritmo para decir dónde tenemos que, o cómo tenemos que manejar esta, es mucho más complejo. 2 años tardaron, y me sorprende favorablemente, me parece rápido. No, igual, digamos, vamos ajustando, porque lo tiramos a la cancha, hay variables que no tuviste en cuenta. A favor lo que tuvimos nosotros era que teníamos tanto dato de 35 años que eso a los de Big Data y Data Science para que les permita ir jugando y ajustando, pero lo seguimos ajustando. De hecho, hoy convivimos con los dos modelos. Claro. Ahora, después te aparece, o sea, que esto me parece que cuando tenés una incertidumbre tan gigantesca diaria como la que tienen ellos, el presupuesto es instantáneo. Y eso me parece muy importante. Después, por otro lado, me parece que a uno a veces, yo me imagino, el tipo sentado en la mesa de directorio diciendo, hay que encarar Big Data. ¡Qué fiaca! Hay que encarar algoritmos de inteligencia artificial. Hace 70 años que venimos laburando de esta manera y nos va bien. Ahora, la incomodidad, fíjense lo que nos mostró Nacho, nos mostró un algoritmo que te predice dónde se va a infartar el próximo tipo. Es maravilloso. Y si lo pensás, es bastante lógico. Primero porque tenés datos. Y no sabemos bien el por qué, pero resulta que en esta zona siempre se infarta la gente entre semana, y el fin de semana no. Y bueno, habrá razones. Y este es microcentro. Y después, si el día hubo volatilidad del dólar, probablemente el algoritmo te dice, mira, con los días que hay más volatilidad del dólar, en el microcentro se infarta más gente que los domingos, qué sé yo, puede ser. Entonces empezamos a darnos cuenta que hay una lógica atrás de esto que parece magia. Y a mí me parece que de lo que estamos hablando acá es de un maravilloso uso de algo que uno podría pensar, escuchando mi charla al inicio, ni idea. Ahora viene Nacho y dice, mira, nosotros eso lo usamos. De eso a ir a tipos que dicen, mira, nosotros tenemos que tener repuestos para 35 diferentes modelos de camiones en 70 talleres desperdigados por toda la Argentina, y cada modelo de camión tiene 28 repuestos. Hagan la cuenta de cuántos repuestos necesitas, qué sé yo, cuánto te cuesta de inventario, o tenerlo en la nube e imprimirlo cuando lo necesitas, con una impresora 3D. ¿Es más caro? ¿De verdad es más caro? Claro, producido en China es más barato el costo de la pieza. Ahora, el costo de la pieza traído de China, guardado en el depósito de Chorroarín, hasta esperar que a un tipo se le rompa ese repuesto de ese auto, de ese modelo, no es más caro. ¿Se entiende? Entonces, me parece que todos estos cambios tecnológicos, con estos cambios o con estas necesidades que vemos del ritmo de vida actual, me parece que nos muestran que tenemos que empezar a pensar más allá. Y me parece que el ejemplo que planteó Nacho es maravilloso. Usando esto, ¿cómo hacemos para resolver un problema real? A la gente, ¿cuánto es lo que cambió la velocidad de respuesta? A la mitad se fue la velocidad de respuesta, ¿no? Me dijiste. Y 30 minutos bajamos en promedio. 30 minutos, es un montón. Para nuestro negocio es un montón. O sea, 30 minutos menos. Un tipo convulsionando, un tipo infartado, un tipo con una ACV, es la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir. Sí, y si no, antes históricamente lo que hacía, vos decís, tengo que bajar los tiempos. Bueno, lo que se hacía históricamente es, pongo más recursos, porque eras ineficiente. Claro. Porque vos no sabías dónde se te disparaba la bala, digamos. Con esto lo que tratás es justamente mejorar los tiempos y ser más productivo, digamos.
Sí, efectivamente. Sí, y aparte, una cosa que es interesante, y ya yendo a algo, si querés, que tiene que ver más con logística, todas estas predicciones te sirven desde lo que ustedes lo están usando hasta cómo, por ejemplo, asignar inventarios en depósitos múltiples de acuerdo a la demanda y cómo esto se vende en un lado o en el otro. Entonces, Sí. como vos decías, Tano, tenés que hacer una fuerte inversión, si querés, en herramientas, en tecnología y sobre todo en cambio cultural, porque esto requiere un cambio cultural muy grande, de el dinosaurio que está en el directorio y dice, no, esto no, si lo venimos haciendo de otra forma y más o menos funciona, y tener que adaptar su mente a esas nuevas tecnologías, y eso te sirve mucho más allá de para, en cierta forma, hacer un ruteo hiperdinámico de ambulancias y médicos para que atiendan urgencias y emergencias. Lo podés aplicar a cualquier ¿sabés la cosa. cantidad de gente que te decía, no me lo mandes por mail, porque yo los mails no los leo? Claro. Parece viejo el cuento, pero es un poco viejo, pero fue hace pocos años. Sí, sí. Y después cuando se dieron cuenta que no lo podían vencer, le decían a la secretaria, imprimime todos los mails y déjamelos arriba de mi escritorio. El cambio cultural que tenés que hacer para una pavada como el email, o una pavada como leer el diario digital contra leer el diario en papel, que si lo pensás, es un debate que da para debatir 4 horas eso. Sí. Imagínate ir a laburar con un algoritmo que te dice dónde mandar el próximo recurso. Todo esto, además, con los cambios de la gente que vive cada vez más en las ciudades, o ahora que no sabemos si la gente va a seguir yendo a trabajar todos los días a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, o a la hora que fueran, y vuelve todos los días a las 6 de la tarde, con lo cual los patrones de transporte totalmente distintos, etc. Me parece que cuando empezás a mezclar cosas, te das cuenta que hay mucho para pensar a futuro. Por eso hablo del pensamiento de largo. Sí, porque en definitiva, lo que sobra es información y lo que falta son herramientas para poder hacer el mejor uso de esa información. Porque la información está. El tema es cómo vos, mediante herramientas, haces el mejor uso de esa información para ser cada vez más productivo y cada vez más eficiente. Sí, déjame, mano, ahí que te corrija algo. Lo que sobran son datos. Ok. Y no todos los datos están siendo recopilados. Yo pienso en Nacho, y pienso en que hoy todos nosotros estamos generando, por ejemplo, data de pulsaciones. Yo estoy generando pulsaciones de mi corazón ahora. Pero también tengo presión arterial en este momento. Ahora, si Nacho tuviera la capacidad de capturar esa data y de capturar la presión arterial de, por ejemplo, sus afiliados, él estaría en mejor condición de saber dónde mandar la ambulancia más cercana. Che, ahí hay un pibe que le está subiendo la presión. ¿Vieron las pulseras esas que se usan, las Fitbit o las Garmin? Sí. Bien, hace unos años se hicieron unos cuantos, viste que básicamente una de las cosas más interesantes que tienen como argumento de venta es la calidad del sueño. Porque los tipos te dicen cuántas horas dormiste profundo, pero también te dicen a qué hora te acostaste, a qué hora te levantaste, etc. Entonces, las empresas que usan esos datos empezaron a usar esa data para proyectar cosas. Y entonces calcularon, por ejemplo, correlacionaron la productividad de las ciudades, el output productivo de una ciudad en Estados Unidos, con la calidad del sueño de la gente. Y entonces empezaron a ver que si la gente dormía más horas, o si se levantaba más temprano era más productiva que si se levantaba más tarde, que en las ciudades donde había mayor productividad la gente tenía patrones de sueño y de acostarse temprano y de levantarse temprano, ese tipo de cosas. Mostraron, por ejemplo, cuando hubo un terremoto muy fuerte en California y mostraron cómo afectó a tan distancia. ¿Por qué? Porque tenían la gente durmiendo, el terremoto fue 3 de la mañana, en el epicentro del terremoto la gente se despertó, y toda la gente se despertó, y tardaron un rato largo en volverse a dormir, y a medida que te alejabas del epicentro, la gente se despertaba menor cantidad de gente y tardaba menos tiempo en volverse a dormir. Cosas así. Ahora, si vos pudieras tener todos esos datos, por ejemplo, porque nosotros tenemos la pulserita, no solamente para Nacho, sino para un OSDE o para una compañía de seguro de salud,
o para una compañía de consumo, la información que te generarían esos datos capturados por sensores, trabajados en la nube, te daría un cambio brutal de modelo de negocio. Ahora, te aparecen cuestiones como, che, pará, ¿y la privacidad? Sí, todo bien. Ahora, la privacidad. Hace un tiempito en Singularity le hicieron esta pregunta a uno de los fundadores de Singularity, y el tipo dijo, ¿saben qué? Ni me lo pregunten más, la privacidad fue. Si hoy quieren saber dónde estás, saben dónde está tu antena de celular, triangulan y la erran por 100 metros. Si quieren saber a dónde fuiste, con la cosa del peaje te sacan, con dónde está tu celular te sacan. Si quieren saber cuánto gastás, la información está por todos lados. O sea, datos hay por todos lados. Lo que todavía nos falta es organizarnos. ¿Qué pasa si yo tengo una compañía de seguros médicos y le digo a mis clientes, miren, yo hoy los estoy catalogando a todos con la misma vara, y es por franja etaria? A tu edad, el costo del seguro médico cuesta tanto, a esta edad cuesta más porque sos más riesgoso. Ahora, no considera que yo hago deporte 5 veces por semana y que el otro tipo de mi misma edad come chatarra 5 días por semana. Y a los dos nos cobra lo mismo. ¿Qué pasaría si con los datos generando información empezamos a pricear correctamente el riesgo de cada uno? Cambia el modelo de negocio. Y ustedes me dirán, bueno, yo no quiero dar mi información. Si no das tu información, no te preocupes, te vamos a pricear al promedio. Lo que pasa es que si los buenos dan la información, va a haber un promedio para los que dan información y un promedio para los que no dan. Y frente a ese incentivo económico, no solamente la gente va a querer dar la información, sino que además, frente a ese incentivo económico, probablemente la gente cambie de hábitos. Hagan la prueba. En el auto, pongan fijo en el tablerito de la computadora el consumo. La gran mayoría que hace eso empieza a gastar menos nafta. ¿Por qué? Y porque vos te querés ganar a vos mismo. Mira, gasté en promedio 11 kilómetros por litro, dice. Y a ver si llego a 12. Y vas a empezar a andar para ver si llegas a 12. Y cuando llegaste a 12, a ver si llego a 13. Entonces me parece que... Una cosa, Tano, que es muy interesante, es lo que hablabas recién, que la privacidad fue, y yo me acuerdo de una película con Will Smith que se llamaba Enemigo Público, que fue hace unos años, donde al tipo lo tenían permanentemente monitoreado, esté donde esté, y eso en su momento nos parecía, por un lado, algo totalmente fuera de realidad, y por otro lado, algo que difícilmente fuera a suceder. Y hoy, no tanto tiempo después, ya estamos ahí, donde tenés cámaras por todos lados, donde te triangulan la antena del celular y enseguida saben dónde estás. Reconocimiento facial. ¿Qué? El reconocimiento facial. La biometría, ¿viste? Exactamente. Y todos esos adelantos tecnológicos, usados bien, dan soluciones, si querés, virtuosas, como lo que usa Nacho en emergencia, pero también puede dar soluciones viciosas y utilizadas para algo que no sea, si querés, de valor agregado, sino que sea algo totalmente perjudicial para la sociedad, ¿no? Bueno, se está discutiendo ahora, ese debate se está dando con el dron, por ejemplo. ¿Qué vos decís? El dron. El dron sí es el juguetito que algunos se compran para jugar con los hijos, y por otro lado, el dron reemplazó al cazabombardero militar, o al avión de caza. Bueno, es el mismo dron. Sí, es el mismo dron, tiene muchos usos. Sí, yo, Tano, viendo un poco lo que vos decías de cómo la tecnología va a transforma los modelos de negocio, nosotros de eso estamos convencidos y por eso la compañía está invirtiendo mucha plata, porque la salud primero es una industria que está muy regulada y la tecnología a veces cuesta que llegue. De hecho, la pandemia nos demostró a toda la industria que se puede hacer las cosas distintas con la telemedicina y demás, que hasta antes de la pandemia estaban todos los foros médicos y demás, que uno no puede reemplazar el reemplazo del médico presencial y demás, y ahora nadie se imagina de una primera charla tener un médico por teleconsulta, digamos, la receta digital, que antes no se podía porque no era válida, bueno, rompe un par de mitos, y lo que antes era algo que se hacía de a poquito, es exponencial. Y nosotros estamos convencidos que la tecnología va a cambiar el modelo de negocio, por lo menos de la salud. Y por eso nosotros estamos muy enfocados en eso, porque nosotros no queremos ser el Blockbuster, queremos ser el Netflix. Digamos, y hay que animarse a querer cambiar un poco todos los paradigmas, como bien decías,
Nosotros tenemos gente de 35 años, 20 años, que vos le venís a cambiar el paradigma y cuesta un huevo, digamos. Porque el enemigo lo tenés adentro, no está afuera. Y sumado a que nosotros tenemos como clientes, quizás obras sociales, que bueno, nada, que los PAMI, los IOMA, obras sociales gigantescas, que bueno, también uno le tiene que demostrar que haciendo las cosas diferentes generas una mejor propuesta de valor a tu cliente y al afiliado en particular. Y eso se hace con tecnología, digamos, y hay que ponerle mucho foco, mucha energía desde el presidente hacia abajo, que se vino para transformar, y no hay vuelta atrás, porque si no te transforman. Y no quiero que venga un garage y que me transforme. Fíjate una cosa que ya, digamos, aterriza mucho más en lo que es supply chain, ¿no? Porque en definitiva una supply chain es, si se quiere, una serie de situaciones cosidas a través de datos que fluyen a través de una cadena y de la que un eslabón se sirve o se nutre de los datos del eslabón anterior para poder actuar, planear y ejecutar. Y cómo este tipo de herramientas te sirven para tener que esos datos y que se transformen en información bien precisa que te permita a vos, por un lado, optimizar recursos y por otro lado, hacer que todo el proceso fluya sin cuellos de botella y sin excesos. Y en definitiva, toda la cadena, si se quiere, desde el productor hasta el cliente final, en cierta forma, tengan, si se quiere, un producto en tiempo correcto, al costo correcto y sin sobrecostos en toda esa cadena que pueden llegar a ser bastante cuantiosos, ¿no? Con lo cual es sumamente interesante y es sumamente interesante trasladar esto, si se quiere, o pensar cómo eso puede sumar en lo que es supply chain, en planificación de demanda o en lo que fuera, para lograr mayor eficiencia. Sí, totalmente. Un tema interesante que dijo Nacho hace un rato es el del regulador, ¿no? El regulador, por definición, en estos temas, la corre de atrás. Pero por definición. Porque el regulador, ante la duda, te prohíbe ciertas cosas, y después viene la realidad y se lo lleva puesto. Yo me acuerdo cuando una de las cosas interesantes que está pasando en el mundo es la tendencia al fintech. El fintech es la aplicación de la tecnología al mercado financiero. Y el fintech, cuando empezó, era totalmente ilegal. Pero ilegal no porque matara gente, era ilegal porque estaba fuera de la regulación. Vos hablabas con los bancos, ¿cuál es tu principal riesgo? La competencia desleal de las fintechs. Y la competencia desleal de las fintechs es que Mercado Libre, que las billeteras digitales y todo eso. Ahora, ¿qué pasa? Si la gente las quiere usar, el regulador se da cuenta que no puede ir en contra de eso. La regulación está diseñada para tiempo atrás. La regulación de los taxis, los tenés que pintar de un determinado color. ¿Por qué los tenés que pintar? Y para que la gente sepa cuál es el taxi. Mirá si los taxis fueran del color que a cada uno se le ocurre. En el mundo pasado, antes de Uber. No podés tener el taxi del color que vos quieras. Tiene que ser negro y amarillo en Buenos Aires, blanco con celeste creo que era en Mendoza. O sea, cada ciudad tiene su regulación del color de los taxis. Tenés que ponerle un taxímetro. ¿Para qué? Y para que el tipo sepa cuánto tiene que pagar, cuánto tiene que cobrarle. ¿Por qué? Porque cuánto... Y tiene lógica. Y tenés que tener que el conductor tenga un registro, y tiene lógica. Y una cantidad de cosas. Tengo que registrar al conductor para saber que el tipo no es un asesino serial. Y todo tiene lógica. Ahora, después viene una app en un teléfono que te dice, el auto está llegando, es una marca tal, patente tal, color tal. Lo va a manejar Nacho, que además hizo 3.550 viajes y tiene 4,98 estrellitas sobre 5. El viaje dura 32 kilómetros y qué sé yo. Y toda la regulación te queda obsoleta casi de golpe. Después empezamos a discutir otras cuestiones de por qué Uber sí o Uber no. Pero la regulación original no tiene más razón de ser. Ahora, en pandemia, hay algunas cosas que nunca tuvieron razón de ser en los últimos tiempos, sin embargo, no se podían hacer. Acordate, ibas al médico, tomabas un turno con el médico para que te dé la orden. Ibas con el papelito, te hacías el chequeo, te comprabas el remedio, lo que fuera. Pero si vos te hacías el chequeo, ibas a retirar el chequeo, volvías con el chequeo, ibas al médico a que lo viera. Hoy, la orden viene por WhatsApp, foto de WhatsApp, con esa orden te presentás al lugar, que todavía me sorprende que la tengas que imprimir y no la puedas subir a una plataforma, pero bueno, todavía la tenemos que imprimir. Vas al lugar, los informes te llegan por mail,
se los mandás al médico, o el médico los ve directamente, si es una radiografía la ve directamente, y por teléfono lo hablas. Huella de carbono que nos ahorramos, tiempo que nos ahorramos, salas de espera que nos ahorramos. Además, ahora que estamos todos paranoicos, que si el tipo está muy cerca tuyo y te tose, que pensás que es un asesino serial, además, no estamos en la misma... O sea, miren la enorme ventaja que hay por un cambio casi obligado de regulación. Antes todo eso era por regulación que tenías que. Y hoy se está empezando a cambiar. Con lo cual a mí me parece que estamos viendo tiempos súper interesantes. Ahora, no hay un manual acá. Nadie nos dice lo que tenemos que hacer. A emergencias nadie le dijo, che, tenés que poner un algoritmo que se les ocurrió. Entonces acá es eso. Nadie nos dice, los que estamos esperando que alguien nos diga qué tenemos que hacer, los obedientes, vamos a tener problemas. Bueno, yo no digo vamos porque nunca le obedecí, pobre, ni a mi vieja, que una divina, pero ni le obedecía. O sea, el obediente acá juega con desventaja. Acá la ventaja es el tipo que juega, que se manda, que prueba, que lo intenta. ¿No? Me parece que es algo que va a pasar. Hay que hacerse Les camino al andar. recuerdo a todos que está abierto el chat para preguntas. Los veo medio tímidos como para empezar a hacerlas. Y si quieres yo puedo largar con una para el Tano. Tano, ¿cuáles serían a tu juicio los factores de riesgo determinantes, de acuerdo a lo que vos hablaste en tu presentación, en la logística y de cara al futuro? Qué buena pregunta, porque me parece que logística es un término súper amplio, ¿no? Porque, a ver, yo me imagino logística en un depósito, logística de transporte largo y logística de transporte corto también. Yo cuando pienso en logística tengo como la deformación profesional de pensar en mí como consumidor. Y te diría, yo creo que un gran cambio que se viene en logística es los hábitos de consumo de la gente. Yo creo que los hábitos de consumo de la gente van a cambiar y este último semestre de pandemia cambiaron violentamente, ¿no les parece? Antes Sí. ibas a comprar y ahora casi que no vas más a comprar. Cosas que nunca se te hubiera ocurrido no ir a comprar. Ahora, si ese cambio, y acá Nacho vos me vas a entender, y acá estoy pensando en tu pasado en Walmart, pensá el costo que tiene para un supermercado el hecho de que vos me das permiso de que yo vaya cuando quiera a comprar lo que quiera. El costo es infinito. Es metros cuadrados de góndola. Es... sí, abrir todos los días el supermercado es carísimo. Abrirlo, iluminarlo, prender las heladeras. Ahora, si vos me incentivás, che, esperá, Tano, vos todas las semanas, ya te vi, el famoso yo te conozco todas las semanas, venís y comprás 4 litros de leche y 3 gaseosas de 2 litros que lo que pesan es infinito, después de una cuadra pesan el doble, viste que van creciendo las gaseosas de 2 litros. No te conviene que yo te las mande directo. Y además, ¿sabes qué? Te va a salir un 70% del precio. ¿Por qué? Porque yo me ahorro todo la parafernalia de costos. El día que alguien haga eso, probablemente la combinación de la coima que si querés me da el canal a cambiar y ¿cómo no se me ocurrió? Probablemente sea un cimbronazo tremendo. Y yo sé que el supermercadismo está chocho de que yo voy porque cuando voy a comprar un paquete de arroz me voy con un chango lleno de tonterías. Eso lo entiendo. Pero el chango lleno de tonterías probablemente lo sigamos yendo a comprar por impulso. Yo siga yendo al mercadito de cercanía a comprar algunas cosas y probablemente, así como yo no le digo al diariero, mandame tal diario, ahora ya no le digo más, pero antes le decíamos, mandame tal diario todos los días. Entonces me parece que el tema de hábito de consumo creo que es uno de los principales determinantes que va a tener este cambio en la logística. Y después otro que me parece interesante, estoy siempre pensando en algunas medidas de largo plazo, el cambio en los vehículos.
es muy probable que lo que sea un vehículo que hoy tiene siempre forma de auto, camión, tren, empiece a tener otra forma. Empiece a tener por ahí una forma de algo que me lleve a mi casa, una heladerita que se autotransporte y me venga a mi casa con el helado. Me parece que en el largo plazo vamos a ver eso. Así como apareció la bicicleta, que hace 10 meses por ahí nadie pensaba tanto en el transporte en bicicleta. Hoy la verdad que en bicicleta y en motito está transportando prácticamente de todo, ¿no? Es la última milla famosa. Entonces me parece que hay mucho de eso, pero creo que el cambio de hábito del consumidor y el cambio tecnológico, para adaptarlo a la charla inicial, ¿no? Me parece que van a ser grandes determinantes de cambio en la logística. Ok. Nacho, tengo una para vos. Espera que te hago una Dale. más. Dale. Una cosa que estoy escuchando mucho en las empresas es que están también cambiando su matriz de proveedores. A muchos le pegó fuerte la pandemia con las restricciones internacionales. Entonces, antes China era más barato y por 20 centavos compraba en China. Y hoy empieza a tener cierto valor el hecho de que, China por ahí se puede trabar, por factores de varios tipos. Entonces, China es más barato, pero le compro una parte, y otra parte se la compro a Brasil, y otra parte la compro en Berazategui. ¿Por qué? Porque la diversidad me baja riesgo, ¿no? Entonces no me quedo con toda el supply trabado. Es el mismo caso de cuando se puso de moda el just in time. Después vino el terremoto en Fukushima y las compañías de automotores se quedaron sin producir porque just in time se quedaron con el proveedor con todos los repuestos y toda la materia prima, ¿no? Perdón, Sí, ahí es la eterna discusión entre estar sobreestoqueado para cumplir con los clientes o tratar de ser lo más magro posible para minimizar los costos de inventario, ¿no? Claro, Sí, pero mirá. si vos lo considerás dinámico a eso, pensando en los determinantes, ahí puede ser que la óptima sea que en algunos momentos estés más magro y en otros momentos, por las dudas, no sé, tus productos vienen de China, Trump se está peleando con China y hoy no estés muy magro. ¿Por qué? Porque en algún momento se puede trabar algo. Sí, están diciendo eso, yo me acuerdo cuando arranqué en Walmart, y cuando Walmart vino a Argentina, Walmart tenía todo un modelo de cross-docking en Estados Unidos, y cuando lo quiso trasladar acá, nosotros no manejábamos inventario y se dio cuenta que por las distintas variables, trabas, importar, no podía importar dólares, tenía tanta variable que dijo, tengo que cambiar mi modelo de logística, tengo que empezar a tener inventario de los productos que más targo, el lead y demás, porque ellos estaban acostumbrados, el sistema de Walmart estaba para el cross-docking, y tuvieron que hacer toda una adaptación para el mercado argentino, que bueno, nada, evidentemente el cross-docking o el just-in-time tampoco les servía, digamos, pues no podían hacer. Tardó 5 años en darse cuenta, porque no los gringos no querían cambiar, ¿no? Esto es así, y tenemos que vender todo igual. Nacho, ponete en el lugar del tipo que está allá en Arkansas. El tipo decía, esto se hace así y funciona en todo el mundo. Sí. Y viene Nacho y me dice que en Argentina no funciona. La primera que vos tenés, este tipo no quiere cambiar. La primera que se te ocurre. Y ahí hay una cuestión cultural. Ahí hay una pregunta de Nicolás, que la pone para mí, pero yo creo que la podemos contestar mejor entre todos. No sé si la leyeron. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos como país para lograr los avances en la cadena de suministro que se están viendo en el mundo? Me parece que es una pregunta que me parece súper interesante, me parece una muy buena pregunta. Yo creo que hay que pensarla, primero tal vez, Nacho y Manu, ustedes que están en logística hace 1000 años, por ahí tratar de caracterizar las diferencias, ¿no?, entre lo que es la logística y la cadena de suministro en Argentina y en el mundo, y por ahí después tratar de entender juntos cómo es como país el desafío que tenemos. No sé si quieren. Yo creo que, digamos, así me surge rápidamente el primer desafío, que es uno bastante antipático, que son las leyes laborales. Y si se quiere, la rigidez sindical muchas veces para modificarlas en términos de los cambios que traen los avances tecnológicos. Como vos decías, los camiones o no los camiones, cómo se abastecen los depósitos, cambiando un poco de rubro, las casillas de peaje y la automatización de las barreras y todo ese tipo de cosas,
que hacen que naturalmente los sindicatos no quieran o sean un poco renuentes a esos cambios, lógicamente porque dejan sin trabajo a mucha gente en esa actividad en particular, y esa gente debería en cierta forma transformarse en otras actividades de mayor valor agregado, con lo cual rápidamente me surge eso como top of mind, ¿no? Después obviamente hay muchos más, ¿no? Pero ese es algo que yo creo que hay que mirarlo muy de cerca para ver cómo se maneja. Sí, yo coincido, Manu. A mí también lo mío que se me vino es básicamente el problema sindical, de que debe de acoplarse y ver cómo ellos también se reinventan. Son un stopper muy importante. Y lo otro que se cansan todos los políticos de decir, no importa el partido de turno, todo el tema de los trenes y demás, que está todo, no te hace tan complejo y tan difícil y tan costoso, que por ahí te sale más barato traerlo de China que traerlo de Chaco, digamos, ¿no? Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y bueno, la verdad que las leyes no ayudan, el sindicato no ayuda, y bueno, y dejamos de ser competitivos. Y yo creo que también lo otro que tiene que avanzar mucho el gobierno que le toca es todo el tema de las leyes para incorporar tecnología y animarse y demás, que bueno, hoy no están claras las leyes y las reglas de juego. Lo que hace todo hace que sea incierto y sean aventureros, como decía un poco el Tano en su charla, digamos. Sí, a mí me parece, ahí hay un punto que bajaron recién en el chat también, bajar impuestos. Me parece que está relacionado con todas las industrias, sí. Con la parte laboral, pero es un punto también que me parece importante. Yo creo que parecido a lo que dijiste vos, Nacho, para mí un tema súper importante es la calidad de la infraestructura. Desde que vos tenés el camión, yo ando bastante en ruta, yo soy bastante de andar en auto en ruta, a cualquier lado que voy, voy bastante en ruta. Y conviven camiones de 120 kilómetros por hora y camiones de 60 en bajada. Con viento a favor. Con viento a favor. Y en rutas que son rutas, no autopistas. Entonces, cuando vos metés eso y tenés el trencito de los camiones y qué sé yo, empezás a ver, che, y además tienen más peso que el que deberían tener, por lo tanto te rompen la ruta. Comparás eso con lo que pasa en Alemania, donde tenés el camión que anda con el peso que tiene que andar en autopistas, o en Estados Unidos, donde tienes las autopistas que están en buen estado, y qué sé yo, y te das cuenta que hay un tema de infraestructura. Hace un par de años, hace un poco más, salía en los diarios, no sé si se acuerdan, que un tren de carga que venía de Jujuy para llegar al puerto, yo no me acuerdo si al puerto de Rosario o llegaba a Buenos Aires, pero tardaba 22 días. El de Rosario. El de Rosario. Yo hice la cuenta, en bicicleta tardó menos. Que venía con la cosecha. Claro, yo en bicicleta tardo menos en venir de Jujuy. Sacás los kilómetros y haciendo, no sé qué hacer. Creo que para tardar 22 días tiene que hacer 60 kilómetros por día. Entonces, cuando vos lo empezás a pensar así, decís, y eso es todo costo. Que yo tenga que traer la cosecha, venga en camión o venga en tren, tarda tanto, tiene ese costo, y la verdad que tenés un tema. La Argentina tiene una complicación natural, que es larga y que tiene una infraestructura portuaria media concentrada porque si lo pensás, está Rosario, está Buenos Aires, está Bahía Blanca, pero digamos, si vos estás en Jujuy, tenés un montón de kilómetros, entonces, ese tipo de cosas, creo que hay algunas naturales y otras que podríamos mejorar, pero a mí me parece que todo lo que es infraestructura deberíamos mejorarlo muchísimo. Es casi inaceptable que los primeros 400 kilómetros de las grandes ciudades, de entrada a las grandes ciudades como Buenos Aires, no sean autopistas, todas. Y no lo digo para nuestra comodidad de transporte, de viajar, lo digo para el transporte. Es casi inaceptable que no tengamos un buen sistema de ferrocarriles. Si vos lo pensás, la lógica de un conductor con un tractor quiero decir el camión, ¿no? Que lleva un acoplado, contra un conductor con un tractor que lleva 40 vagones o 20 vagones, no tiene lógica, o sea, no tiene, es un disparate. El camión es más lógico para la en el transporte es algo... Sí, la multimodalidad es algo muy raro,
y tenés, más allá de los inconvenientes, el material rodante que es viejo y falta de mantenimiento, etcétera, las vías también, tenés incluso diferentes trochas de vía, con lo cual ni siquiera, digamos, podés mandar el mismo material, digamos, por un carril o por otro, porque ni siquiera entra, con lo cual, digamos, todo eso hace que el medio principal de transporte sea el camión, con la infraestructura que tenemos de caminos y con las regulaciones que hacen que, por ejemplo, lo que son los bitrenes estén aceptados en rutas nacionales y no en provinciales o en locales, entonces puede llegar a estos lugares y no meterse, y todo eso crea, si se quiere, una complicación que hace que el costo logístico sea muy alto, y eso, digamos, va en contra tanto del mercado interno como de la exportación, porque uno está exportando costos ineficientes e impuestos, ¿no? En definitiva. Exactamente, con lo cual creo que un poco la respuesta iría por ahí a la pregunta de Nicolás. Lo que pasa que también si ampliamos un poquito el espectro, para hacer esto que estamos diciendo necesitas financiamiento. Porque claro, entonces vamos a hacer una mejora del material ferroviario. Lo que le costó a la gestión anterior del Belgrano Cargas hacer las mejoras, y lo que avanzó en los 4 años que estuvieron, fue muchísimo, pero por otro lado, cuando lo mirás en la totalidad del país, arreglaron muchísimo, pero al final, frente al total, falta un muchísimo más todavía. Y el costo que tiene, lo mismo hacer autopistas es carísimo, hacer aeropuertos es carísimo, entonces eso es difícil. Ahí aparece Nicolás, dice, yo sumaría la falta de capacitación actualizada en la oferta universitaria pública. Sí, es cierto, Nicolás, yo estoy de acuerdo. Me parece que falta mucha capacitación en el país, en muchas cosas, ¿eh? Y ahí es interesante porque cuando lo pensás, falta también una capacitación en cómo hacer buenos procesos licitatorios. Los procesos de licitación, y no estoy hablando de Argentina, acá estoy hablando bastante en todo el mundo, están bastante mal diseñados. Mal diseñados en el sentido de que te hago tomar riesgos que no sabes si vas a poder cubrir hasta el momento en el que te adjudico. Pero por ahí, entre que ofertás y te adjudico, pasó un año. Y vos ofertaste con $1 de 70 y ahora el dólar está a 120, o ofertaste con un aluminio a $2.000 y ahora está a 4.000. Bueno, Okay. Creo que estamos, acá Nicolás dice que se desempeña en compras y la capacitación formal es escasa. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero fíjate, digo, y esto es totalmente para el costado, pero estoy interactuando bastante con el sector seguros. Fíjate que no hay una carrera universitaria que te enseñe a analizar, a pensar en términos de seguros. La gente cae a seguros por decantación. Tipos que estaban en un banco, se cambiaron de laburo y le ofrecieron laburo en una compañía de seguros, pero lo único que hay medio parecido es actuario, pero actuario no es seguros. Actuario es una técnica que usa la gente de las compañías de seguros. Ninguna carrera universitaria tiene nada de seguros. Y así como decimos seguros, probablemente tengas razón vos, Nicolás, en esto que estás hablando de la parte de infraestructura y de compras, pero debe haber una cantidad más de agujeros así. Manu, me parece que estamos en tiempo, ¿no? Sí, estamos en tiempo para pasar al plenario general. Muchísimas gracias. Estamos con una concurrencia de 52 personas y muchísimas gracias por su atención, y volvemos al plenario general para digamos, hacer la recta final del día de hoy. Bueno, gracias a todos. Chao, gracias Manu. Chao, Tano. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Ahí por el chat les pasamos el enlace para el plenario. Con cliquear ahí y seguir ese link con la misma contraseña que venimos usando, entramos al plenario. Hasta luego.